Leandro, y creo que ya estamos. Bueno, estábamos en esto de la conciencia antigaucha. Había surgido fundamentalmente a partir de la batalla de Caseros, una vez que se derrota a Rosas, porque los gauchos eran identificados o habían quedado dentro de ese universo del federalismo rosista, ¿no? Entonces los epítetos con que se los denominaban eran estos que ponemos acá, que eran salvajes, bárbaros, que eran de la montonera, que eran traidores, que eran ladrones, o sea, era la otredad, esperen que estoy ingresando gente, era esa otredad no deseada, y que perturbaba a este liberalismo y a esta gente de una élite que había triunfado, en definitiva. Lo bueno, lo deseable, era justamente lo europeo, y dentro de lo europeo lo francés. Y ahí nosotros hemos hablado del romanticismo, ¿no? El punto en esta época es que también estamos entrando en esa Argentina liberal, moderna, donde ya había estado el boom de la lana, donde ya se había acercado, decíamos la clase pasada, los campos con el alambrado, donde ya se yerraban a las vacas y a los animales de los campos para identificar bien de quién eran, ya la propiedad tanto de la tierra como del ganado era importante que estuviera identificada. Y en este lugar el gaucho quedaba como un poco fuera de su espacio natural. Va a ser un gaucho perseguido, va a ser un gaucho controlado, donde van a tratar de imponerle el peso del control social. ¿Por qué? Porque necesitaban una mano de obra permanente en este nuevo mundo liberal del mercado mundial. Estamos ingresando de a poco en ese mercado mundial y la fuerza de mano de obra tenía que ser intensiva y permanente. Y el gaucho no estaba muy entrenado para eso, ¿no es cierto? No era su costumbre. El gaucho era una persona bohemia en este aspecto, no es consumista. Entonces, trabajaba mucho, cobraba para sus vicios, como decíamos el otro día, iba a la pulpería, jugaba las cartas, tocaba la guitarra y trabajaba nuevamente cuando se le terminaba el dinero para esos vicios. Es seminómade porque va trabajando en forma de golondrina. Era difícil de sujetar a una estancia o una chacra, por ejemplo, ¿sí? Y eso no era productivo. Entonces, bueno, van a empezar justamente a como acercarlo para que sí se inserte en ese mercado laboral. ¿De qué manera? Bueno, desde el Estado, exigiendo la papeleta de conchavo, o sea, la papeleta como un documento que tenía que establecer a qué estancia o a qué chacra pertenecía ese gaucho, o sea, dónde trabajaba, porque si no le aplicaban la ley de vagos y mal entretenidos. ¿Sí? Joven de 26 años planeaba fotografiarse en la cima de un edificio. Hay alguien que está con la tele. Cuando este gaucho no era reclamado por nadie, estaba en la pulpería y andaba por ahí vagando y no era reclamado por nadie, o sea, una vez que la policía se lo lleva, le aplicaban esta ley y a los vagos y mal entretenidos los mandaban a la frontera, y cuando estuvo la guerra del Paraguay, a la guerra del Paraguay como soldado, ¿sí? O a la frontera en los fortines luchando contra el avance de los aborígenes, o a la guerra del Paraguay. O sea, el destino era terrible.
el maltrato, la falta de alimento, era realmente caer en esa situación era terrible para el gaucho. En esta época de crecimiento urbano, ese gaucho entonces va a sentir que cada vez tiene menos espacio, ¿sí? Es como asfixiante. Y este es el Martín Fierro, la primera parte, el gaucho Martín Fierro, va a ser justamente un poema de protesta, un poema de denuncia y un poema de reclamo de la libertad perdida. ¿Sí? Él se va a rebelar, Martín Fierro, a perder esa libertad que conocía. En la vuelta al Martín Fierro es ya un gaucho totalmente adaptado, ya la intención es otra, es una intención pedagógica, es un gaucho consejero. ¿Qué pasó con José Hernández? ¿Cómo pasó de escribir un poema de protesta, de reclamo, de denuncia, a uno de adaptación, ¿sí? de consejo, bueno, háganse paisanos que no sean rebeldes? Bueno, pasó que pertenecía al partido PAN, el partido hegemónico ya hacia 1879. El Partido Autonomista Nacional, ¿no? El Partido Autonomista Nacional iba en 1880 ya a ser senador por ese partido. Ya venía trabajando en ese partido desde antes. En 1879 era diputado por la provincia de Buenos Aires, ya pertenecía a ese sector dominante que no quería la rebeldía del gaucho. Entonces, parecería inclusive escrito por otra persona en cuanto a lo ideológico, cómo se plasma en ese gaucho Martín Fierro, en la vuelta. Bueno, la obra es un poema, como decíamos antes. Esperen que voy a sacar un poquito de esto. Estaba. Y consta de 13 cantos y 2.316 versos. Ustedes van a encontrar en el texto, en el poema, que va a estar numerado al costado cada 5 versos. Eso es para ir guiándolos. Esta obra es publicada en 1872 por la imprenta de La Pampa, que estaba en Buenos Aires. La Pampa no existía como provincia, esto era acá en la ciudad, y fíjense que en 1874 ya se había agotado su 7ª edición. La obra, como les decía antes, es una obra de denuncia social, por eso va a ser interesante que la puedan analizar. Tiene un afán realista porque plasma claramente cómo es el trabajo del gaucho en el campo, y muestra la lucha de este hombre solo contra esa sociedad que le está imponiendo valores que él no comparte y que lo van rodeando, ¿sí? Esta asfixia vital que él está viviendo. ¿A quién estuvo dirigida? Al público letrado, porque lo leían en las ciudades, que eran quienes sabían leer y escribir. Al público analfabeto de la campaña y los pueblos, entonces se recita. Y al gaucho iletrado, analfabeto, que lo va a escuchar justamente en forma de payada. No va a ser algo improvisado, pero sí va a ser acompañado con la guitarra. Va a salir primero como en fascículo, se diría, y después se compendia en el libro. ¿Por qué el gaucho también se interesó tanto por este texto? Porque era la voz de ese gaucho expresada en el poema. Un hombre de ciudad como José Hernández supo interpretar lo que estaban padeciendo los gauchos que eran acorralados. Martín Prieto, que es un autor que este año, por la cuestión de pandémica y este sistema a distancia y demás, lo recorté del programa el texto, pero sí escribí esto que él expresa, que dice: esa libertad del gaucho era una amenaza solo para el orden productivo de los propietarios, quienes obtienen del gobierno un bando a su favor en el que se presenta dicha libertad como una amenaza para el orden público. En realidad lo que estaban amenazando era la producción, ¿sí? Por eso había casi que salir a la búsqueda y a la cacería y a ese recorte de libertad del gaucho. Bueno, el otro libro es La Vuelta del Martín Fierro, ya en el 79.
33 cantos, y lo que les decía antes, que ya no era opositor José Hernández, sino que era parte del sector político dominante. Y la diferencia es que ya tiene esta intención pedagógica, es un gaucho consejero. Una parte dice algo así como un gaucho que da consejos más, un padre que da consejos más que padre es un amigo, entonces él va a ser ese consejero para todos, como si todos fueran hijos. Y ya no es un alegato rebelde, sino por el contrario. Propone que el gaucho se adapte a las nuevas formas de vida en función de ese progreso que es irrefrenable, ¿sí? ¿Para qué, digamos, enfrentarse a aquello que no se va a poder jamás doblegar, como va a ser el progreso? Bueno, y propone que el gaucho deje de ser errante, que pase a ser un paisano. Dejen de andar por allí sin sentido, ¿sí? Y afínquense en un lugar, tengan esposa e hijo, no como yo que los perdí, ¿sí? Es un gaucho también que por momentos se conmueve por su propia historia, por todo lo mal que llevó su vida, es reflexivo, ¿sí? Pero fundamentalmente ¿para qué? Para instalar esta idea de la necesidad de un gaucho adaptado, manso, no rebelde, que no luche contra la autoridad y que sea un paisano afincado en una estancia o en una chacra que sea productivo. Y Martín Prieto, otra vez este autor, menciona que, o él lo interpreta a la vuelta del Martín Fierro como el ocaso de una parábola, el de la literatura gauchesca y el de un país de pautas rurales vertiginosamente sometido a un proceso de modernización. Esta es una de las palabras claves, que es la modernización, la Argentina moderna. Cómo esa Argentina moderna cambia, por supuesto, también las relaciones sociales, las relaciones laborales, ¿sí? Llevado a cabo desde las instituciones políticas y represivas, y por supuesto esto también se plasma en el ámbito cultural, ¿sí? Entonces, ¿qué buscar en el Martín Fierro? Yo después les voy a mandar por Classroom las pautas de este trabajo, pero básicamente es esto, es buscar en la primera parte, en el gaucho Martín Fierro, buscar la tensión social y esta denuncia, ¿sí? Esta denuncia social, esta política antigaucha, ¿dónde se plasma? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a elegir, van a leerlo y buscar 2 o 3 versos que lo expliquen eso, que expliquen justamente esa opresión que sufren los gauchos, esa tensión social. Puede ser cuando el gaucho lo persiguen, cuando está en la frontera, puede ser desde lo laboral, cómo tenían que trabajar. Hay una parte que es muy interesante, porque ya hay inmigración europea. Entonces, ahí relata muy bien que el gaucho es muy diestro en la actividad ganadera, y que los inmigrantes europeos son muy diestros en la actividad agrícola, y se trajeron a estos inmigrantes para la actividad ganadera, que no tienen idea cómo hacerlo, no saben domar un potro, por ejemplo, no saben cuerear una vaca, ¿sí? Eso también es interesante ver esa diferenciación que se hace. Entonces, para que ustedes puedan abordar el texto, es que yo les planteo esto de buscar la tensión social en versos del Martín Fierro, cómo se plasma según la época también. Yo les voy a enviar, esto se los voy a enviar, y también tengo otro que se está viendo ahora, el link, no sé por qué. ¿Cómo salgo de aquí? Esto hay que buscarlo en los dos. En el poema de Martín Fierro buscan esta denuncia que hace, ¿no? ¿Por qué el gaucho es rebelde? Porque hay una tensión social. Bueno, ¿dónde se ve? ¿En qué ve? No en la vuelta. En la vuelta no, porque es como
la bandera de rebeldía la lleva en el primer texto. Y en la vuelta es como que bajó las banderas, ¿no? O sea, la bandera blanca puso. En la vuelta a mí me parece que es más como que, o sea, en vez de consejero y de pedagógico o de adaptación, es como que está más abatido, como que bajó los brazos. Tiene tan bueno, como pero que ¿por qué? ya está, Él comenta el por qué. Sí, pero comenta por qué. A ustedes, yo estoy así mal porque en realidad tienen que ser, adaptarse, tienen que ser productivos, tienen que tener mujeres, hijos, tienen que vivir en un lugar, ser buenos, mansos. O sea, está bien lo que vos decís, sumando a esto. O sea, a partir del abatimiento de ese gaucho medio derrotado, como una vida sin sentido, él aconseja lo que deberían hacer las futuras generaciones para no pasarla mal en esta época de un gaucho más grande, ¿no? Claro, porque de última, o sea, el objetivo en la vuelta, el objetivo es encontrar a su familia. O sea, él se entera que a la mujer se va con no sé con quién, o que desaparece, y entonces le queda entrar a buscar a los hijos. Y ahí claro. o sea, el objetivo de él es ver si puede encontrar o no con vida a los hijos. Tal cual. Pero ya lo que marca es una adaptación, y ahí hay una intención que es política también. Ya José Hernández no quiere luchar desde las letras contra el poder político, porque él forma parte de ese poder político. Acá Perdón. Está haciendo servil al aparato del momento, a la ideología que se está haciendo mucho más fuerte. Y bueno, es un grupo ahora. Es la utilización política también de la literatura, ¿no? Bueno, yo acá en esta página les voy a enviar los links para que encuentren el poema El Gaucho Martín Fierro y para que encuentren el otro texto que es En la sangre de Eugenio Cambaceres. En la tensión social y las ideas que seguramente leyeron en Terán, de eugenesia y de higienismo o de determinismo biológico, se caen solas. Es impresionante este libro, es muy interesante analizarlo desde ese punto de vista. A mí me enoja mucho cada vez que lo leo, o sea, todos los años que lo presento lo releo, y me enoja muchísimo porque no puedo creer en la concepción que se tenía de el hijo de un inmigrante o del pobre, ¿no es cierto? Pero eran las ideas de la época, ¿sí? Bueno, vamos a ir entonces ahora sí a esta generación del 80, que también a modo de pizarrón, yo también se los voy a mandar, esto así ya lo tienen. Hice así un cuadrito muy cortito para ir puntualizando las ideas centrales, ¿no? De lo que ustedes leyeron en Terán sobre la generación del 80, ¿qué ideas extrajeron? Bueno, lo primero era que la gran preocupación era la inmigración. La inmigración estaba en el foco de la preocupación del momento. O sea, estaban o sea, necesitaban la inmigración, de alguna manera el país formaba parte de la política que se estaba buscando, pero ya habíamos leído en algunos otros textos que no era el tipo de inmigrante, el perfil del inmigrante que se quería originalmente. Sí. Pero además de todo amenazaba, digamos, la identidad nacional, por un lado, desde la mirada de las élites, ¿no? Me imagino que de la mirada de otros también. Pero con esa historia que para colmo ni siquiera se nacionalizaban mayoritariamente. Entonces, bueno, o sea, el tema es que la población... O sea, un gran problema que es la inmigración. Claro, una población que aumentó rápidamente, superando a la población local también de una forma muy, muy heterogénea. Sí, tal cual. Bien. Ahora, ¿en qué época estamos? 1880, ya estamos en una Argentina moderna, otra vez, inserta absolutamente en el mercado mundial, como proveedora de materias primas agrícola-ganaderas, es Argentina agroexportadora,
¿sí? Que ya se había iniciado en la época liberal, de Mitre, Sarmiento de Avellaneda, y ahora se acentúa. A las ideas liberales se le va a sumar, como ideas dominantes, el positivismo y el conservadurismo, dirigidas por una oligarquía, o sea, por un grupo de élite pequeño. Y esto es lo que ellos consideraban. Las naciones viables eran aquellas dotadas de una población de raza blanca y religión cristiana. Con esta idea, antes de llegar al poder, fue que levantaron las armas contra la población, los pueblos originarios del sur del país, de la Patagonia y del Chaco, en la mal denominada conquista del desierto. ¿En qué se basaban? Bueno, en esto, que tenían que ser una nación viable para el progreso, y eso solo se lograba con la raza blanca, como lo llamaban ellos, y la religión cristiana. Cosa que no, ninguna de las dos características las cumplían los indígenas, los pueblos originarios del sur, ni del sur ni del Chaco. Eran tierras que se necesitaban para la producción. Para eso utilizaron todo el aparato estatal, las Fuerzas Armadas, y avanzaron sobre estas personas. Y acá hay otra frase de Alberdi que dice: somos europeos trasplantados en América. Con lo cual se desconoce a los pueblos originarios. ¿Sí? Acá no hay pueblos originarios, no son dignos de tenerse en cuenta. Lo importante es el europeo, es la cultura europea, son las instituciones, son los valores europeos. ¿Quiénes los van a llevar a cabo? Bueno, esa élite, que es la que está preparada para justamente poder dirigir los destinos con esa idea europeizante. La élite de la época fue la generación del 80. ¿Ustedes podrían darme una definición de generación del 80? ¿Qué era? Bueno, a ver, y puede ser un pacto entre la oligarquía porteña, la burguesía comercial porteña, los terratenientes de Buenos Aires y las suboligarquías del interior, que lo expresa muy bien Roca, que es tucumano, expresa muy bien ese pacto oligárquico, en donde se instaura el modelo agroexportador y obviamente la dependencia absoluta de la inversión británica, que es una de las más fuertes del continente y del mundo en la Argentina en esa época. Ajá, bien. Para el desarrollo de los ferrocarriles, para el desarrollo de toda la tecnología, telégrafos, puertos, cloacas, digo, todo es deuda. Bueno, después habla, por ejemplo, qué sé yo, a mí me gusta lo que dice Milcíades Peña, por más que no sea demasiado académico, acerca de la suboligarquía gestora, que es esta, que la encarna muy bien Juárez Selman, pero el mismo Victorino de la Plaza, que es prácticamente amigo de la Baring Brothers, y que lo que refleja es que van haciendo sus propios negocios con los empréstitos que van recaudando, o sea que la inversión británica en realidad retornaba obviamente en forma de deuda externa y además engordaba los bolsillos de la... O sea, es una élite ligada a intereses económicos de la agroexportación y con la banca inglesa fundamentalmente, ¿no? Entonces, es la élite, es la clase alta de la época de todo el país, de los puntos principales del país, ¿sí? Ya desde la época de Mitre, de la unificación nacional, los partidos políticos dejan de representar territorios o zonas geográficas y empiezan a representar sectores sociales fundamentalmente, ¿sí? Acá la generación del 80 con el PAN, Partido Autonomista Nacional, está representando a la élite del país, las élites del país. Y ellos, ¿qué buscan? Buscan esto de consolidar esta nación argentina como un Estado para el progreso y la modernidad, cosa que no sucedía solamente acá, sino que también está en Brasil, por ejemplo, lo podemos ver en Chile, en Brasil está directamente en la bandera, ¿no? El lema acá era paz y administración, o paz
para ese progreso económico, fundamentalmente moral y social. La paz que ellos buscan es justamente eliminando aquel que, o acallando aquel que trastoque un poco el orden social vigente. Ya le habían silenciado porque los arrasaron a los pueblos originarios del sur, que fue un exterminio, fue un genocidio, y por un tiempo pudieron manejar a la inmigración europea, por poco tiempo, que venía como fuerza laboral. El gran objetivo de esta generación va a ser lograr la identidad nacional. Cuando hablamos de la Argentina, los argentinos, ¿de qué hablamos? Bueno, frente a esa intención de identidad nacional, la oleada inmigratoria era un problema. ¿Por qué? En cuanto a identidad, Bueno, tenían su propia... Perdón. A ver, Fabricio. No, habla. Básicamente porque traían sus mentalidades, sus costumbres, sus culturas, o sea, traían todo lo que en un país en plena consolidación era como si querés, una invasión a su territorio dentro de sus fronteras. Ajá. Algo así. O sea, ¿y en qué se observaba fácilmente esa eso de perjudicar? En el idioma, sobre todo, ¿no? O sea, en los conventillos era realmente Babel. La Babel de Buenos Aires eran los conventillos. Perdone, pero hay un detalle que me parece importante, que de alguna manera esa inmigración empezó a marcar lo que se empezó a considerar quizás el ser nacional previo, que hasta ese momento no era valorado en lo más mínimo, de hecho era atacado profundamente. O sea, cualquier cosa con cierta identidad argentina. Lo que pasa es que estos extranjeros como que marcaron la cancha, el otro me definió. O sea, claro, exactamente. Muy bien, Alexis, porque eso es lo que vimos al principio, ¿se acuerdan? La competencia, el otro me define a mí con mi grupo. O sea, yo soy distinto a eso, a ese otro. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo estas características. ¿Sí? Justamente, ese otro, como habían dicho antes, creo que vos también lo habías dicho, Alexis, como ese otro inmigrante que viene, no es el que aspiraba, no era el letrado, no era el anglosajón universitario o burgués, sino que eran del sur de Europa, labradores en su mayoría no sabían leer y escribir o apenas firmaban. Era una otredad que no les gustaba. ¿Sí? Entonces lo empiezan a cuestionar y empiezan a ver en ellos como un germen disolvente de los valores que ellos querían imponer, ¿no es cierto? Y encima es una inmigración, ya venía con la costumbre en el mundo laboral de luchar por sus derechos, con la idea del sindicalismo, con la idea de la lucha política. El movimiento obrero van a también venir con esa idea. Bueno, todo mal con los inmigrantes, realmente pobres, no era lo que esperaban, y vienen con ideas para ellos disolventes. La inmigración europea va a ser el problema central para los objetivos de unificación, identidad nacional, identidad cultural unificada. Pero a la vez era necesario para el trabajo urbano, porque estando inmersos en el mercado mundial, la producción no puede parar, se necesita mucha mano de obra. Esa mano de obra era la inmigrante. Entonces, ¿qué medidas se toman? Dos tipos de medidas con los inmigrantes. Se trata de incorporarlo a partir de las leyes laicas. ¿Se acuerdan cuáles eran esas leyes laicas? Principalmente educación. La ley de educación primaria, gratuita, la ley 1420, y la de registro civil. Estas dos leyes son para incorporar a los inmigrantes. ¿Alguien está con una radio, una tele? Si no me... Mutense, gracias. Y medidas coercitivas contra aquellos que traen estas ideas contestatarias y de protesta, las leyes represivas, que son ni más ni menos que la ley de residencia
y la Ley de Defensa Social, ya en 1902 una y 1910 la otra, ¿sí? Y la represión policial, por supuesto, ¿sí? Este es el problema con la inmigración. Se necesita como fuerza laboral, vamos a tratar de incorporarlo. ¿Cómo es que a través de la Ley 1420, que sería la expresión cultural, se incorpora a la inmigración y a los hijos de los inmigrantes? Bueno, desde el Vamos se empieza a generar toda una historia nacional, una historia de bronce, con sus próceres, con sus himnos, con sus símbolos, con sus fechas patrias, con sus efemérides. Esa es una de las cosas que le van metiendo a los chicos, inevitablemente. Obviamente el idioma, a los chicos que no lo hablan. Claro, claro. Esa es otra. Ahí está. Y el idioma, la historia y la geografía. Esos son los tres pilares, ¿sí? Justamente para unificar culturalmente al inmigrante y a los hijos, que muchos ya nacían acá. En muchas casas, los niños eran quienes les enseñaban el castellano a los padres. Eran los traductores muchas veces, los pequeños. Porque ¿dónde lo aprendían? En la escuela. Entonces se unifica en todo el país la educación, con los mismos programas, y se enseña esa historia de los próceres de estatua y de bronce, en la geografía, y sobre todo el idioma. Eso es lo más importante, ¿sí? Como problema político van a tener la democracia. ¿Qué tipo de democracia? Si no consideraban dignos a los inmigrantes, ¿cómo van a permitir que voten? Entonces encontraron esta vuelta para legitimar que la élite, o sea, que un pequeño grupo gobierne, diciendo que la democracia se legitimaba con la calidad y no con el número, ¿sí? Sería este voto calificado, no votan todos. Vamos viendo quiénes. Y sobre todo, los únicos que pueden acceder al poder político tienen que ser solamente los de ese grupo de la élite. No puede infiltrarse nadie, como un grupo cerrado, ¿sí? Entonces, la calidad era patrimonio de esa élite. La clase dirigente se tenía que legitimar en el linaje, en el saber o en la virtud, o en las tres. Entonces era necesaria la formación cultural de la élite. ¿Con qué valores? Los europeos, los franceses sobre todo. Hablar francés, bueno, el inglés lo hablaban muchas veces porque tenían relaciones comerciales, entonces también era importante, ¿sí? Tenían que manejar parámetros culturales parecidos a los franceses, a los europeos, donde no entraba para nada esa inmigración europea que había llegado, ¿sí? La época del 80, por ejemplo, en arquitectura, va a ser la de los grandes palacetes, de los que en algún momento creo que les hablé, que están sobre Libertador, que son embajadas, donde está, sí, es pegadito a los lagos de Palermo, ¿no? Libertador, donde está la embajada británica, donde vamos a encontrar el Museo de Arte Decorativo, que es un palacio, ¿sí? Son grandes casas, palacetes para la vida en la ciudad de esta élite, ¿sí? Por otro lado, ¿qué contraste tengo? Los conventillos. Los conventillos en San Telmo, en La Boca, ¿sí? En Montserrat. ¿Alguna vez fueron a un conventillo por San Telmo a visitar? Hay lugares que son conventillos con acceso del público. Ahora están abiertos, pero pueden ir, se venden artesanías, hay barcitos, ahí por San Telmo, por la calle Perú. Después se dan una vuelta por la feria de Perú, que está lleno de artesanos, van a la placita, y por allí se van a encontrar con una antigua casa de, ¿cómo se llama? De Beruti, el de la escarapelita, los que repartían escarapelas, que está frente, el solar de Beruti, que está frente a la plaza de San Telmo, que es una casona muy antigua, ¿no? De principios del siglo XIX. Pueden hacer un recorrido cuando esta pandemia nos abandone.
por ejemplo. Bueno, en este conventillo también las pautas culturales van a ser otras. El idioma que se escucha, el tipo de relaciones. Piensen que había un baño para todos, o 2 para 50 personas, ¿sí? Bueno, entonces, esa cultura no era para la élite cultura. Esa era la otredad no deseada. Los que tenían la formación cultural de la élite, que les permitía legitimarse para ser el grupo político dominante, era este grupo de la clase más alta, que va a ser la clase dirigente, ni más ni menos. Profe, eran Cambaceres, ¿no? El que hablaba de los conventillos de adentro, que explicaba desde su óptica lo que pasaba adentro, digamos, ¿o estoy equivocado? No, Cambaceres habla de la sangre, es el texto que van a leer ahora, que tiene que ver con la herencia, lo que se recibe por genética, que también va a ser la pobreza, por ejemplo. Ser pobre es una cuestión genética para ellos, irreductible, o sea, imposible de cambiar la situación. Si uno nace en una familia de clase alta, genéticamente va a ser de clase alta. Y si nace en una familia de clase de un sector pobre, o el padre es un ladrón, listo, el hijo va a ser un ladrón. Es como una herencia desde la sangre. El conventillo de la Paloma puede ser el que vos decís. Ese sí habla del conventillo, cómo se vivía y demás. Bueno, el problema laboral es el que ya dijimos antes, que traen esas ideas para ellos disolventes, que son el sindicalismo, el socialismo y el anarquismo, ante el cual se reprime policialmente, o sea, hay medidas represivas desde la policía y leyes que van a expulsar a los dirigentes, sobre todo, ¿no? Que hacen huelgas o que organizan. Muy sufrido el inmigrante que llegó, pobre, y que padeció todo esto. A este control social sobre los sectores trabajadores y populares se le van a sumar hacia 1890 las ideas de concepción biologicista o científicas, ¿sí? Esto significa que va a haber leyes científicas que se consideran que se aplican a la sociedad. Es la concepción biologicista o el darwinismo social. Es ni más ni menos que el positivismo. Todos estos problemas, según Prieto, van a ser causa y efecto de la modernidad. Antes no había estos problemas, no había inmigración, no había cómo cuestionar la identidad nacional porque todos eran unos, no había otras religiones. Ahora va a haber también que secularizar, separar a la Iglesia del Estado, porque los que vienen no son todos católicos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y el otro temita que andaba por ahí era el positivismo, que es el capítulo 5, yo lo resumo acá en José María Ramos Mejía, que escribió este libro, Las multitudes argentinas, no sé si alguien lo ha leído en algún momento para alguna materia, es una joyita para también indignarse sobre cómo se considera al individuo y al individuo en sociedad, que lo llama masa, la masificación, ¿no? Las multitudes. Y el miedo que le tienen a esa multitud o a esa masa. La masa como una persona colectiva que tiene funciones psicológicas. Entonces consideraban que eran amenazantes, que eran fáciles de convencer y de hacerlos malos. Individualmente podían ser buenas personas, pero una vez que estaban dentro de ese cuerpo único que era la masa popular, podían ser muy malos y hasta asesinos